Buenos días. ¿Cómo están? Ánimo. Me da mucho gusto estar este jueves con ustedes y podernos comunicar con los que escuchan, ven o leen la síntesis sobre estas conferencias, estos diálogos circulares conocidos como las mañaneras, matutinas. El día de ayer el Tribunal Electoral resuelve que no se prohíbe el libro, triunfó la libertad, perdió la censura. Eso es lo que puedo comentarles y vamos mañana a tener un informe sobre el eclipse. Mañana viernes vamos a dar información de este eclipse, van a venir especialistas como un taller, para no hablar de clase, sino un taller para que todos aprendamos. Siempre se aprende, es la vida un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, mañana y el lunes vamos a estar en Mazatlán. La mañanera va a celebrarse en Mazatlán. Vamos a correr el horario. Jesús les va a informar también. Yo creo que mañana podemos ya informar. Vamos a correr el horario porque es una hora de diferencia para que nos alcance a que se informe, como lo hacemos siempre, sobre la situación de seguridad en Sinaloa y otros temas de la conferencia, y se aborde también todo lo relacionado con el eclipse. Podamos terminar la mañanera cuando esté el eclipse. O sea, vamos a buscar eso. Todos están invitados. Vamos también a ver en dónde se va a llevar a cabo la mañanera, en Mazatlán. Todo eso mañana se informa. Y es todo. Estoy a las órdenes de ustedes. Vamos nada más a darle la palabra a la compañera de Puebla que vino. Ya después nos vamos a las primeras filas. Gracias. La rifa, no es rifa, es insaculación. Gracias, presidente. Soy Tania Damián de Ángulo 7. Preguntarle, en Puebla, el martes se denunció que se entregaron más o menos 100 tinacos azules en el sur de la capital y bueno, se denuncia que podría ser uso de recursos públicos con fines electorales, sobre todo porque, bueno, están pintados de azul. Solo quisiera saber una opinión al respecto, pues, de ese hecho. Pues no puedo hablar del tema, solo decir que debemos confiar mucho en la gente. La gente quiere una auténtica democracia y ya hemos hablado de la importancia de que tengamos una democracia real, verdadera, porque no ha habido democracia real, verdadera, o en muy pocos periodos de la historia de México. Son siglos sin democracia. Desde que nos invaden los europeos, establecen un sistema, un régimen político antidemocrático. 3 siglos de dominación colonial de España. Durante 300 años nombraban a los virreyes para gobernar México. Nunca se dignó un monarca español, un rey, a visitar México. En 3 siglos eran los virreyes. Y en las provincias lo mismo. Se nombraban alcaldes mayores, así se les conocía. Con la independencia apenas se logra, después del intento fallido de Iturbide de crear una monarquía, se establece una república federal democrática y se tiene como presidente a Guadalupe Victoria. Los periodos presidenciales eran de 4 años y nada más tenemos ese periodo de estabilidad, 4 años, de 1824 a 1828, porque luego ya se empieza a recurrir al expediente del fraude en la elección siguiente, que es la de Vicente Guerrero, y de parte del grupo conservador, ahora me voy a acordar, eran, en vez de partido, logias, y la escocesa. Entonces Manuel, busca, por la yorquina Guerrero y por la escocesa, que era la vinculada al bloque conservador, sí era Manuel, pero no me acuerdo el apellido, y se cuestiona la elección. Y a partir de ahí, pues, entra en escena Santana, que es 11 veces presidente de México, y
a mediados del siglo XIX, pues la guerra de reforma, la intervención francesa, no había elecciones y hay 10 años de estabilidad desde que triunfa el movimiento liberal, lo que se conoce como la República Restaurada, de 1867 a 1876, que entra en escena a finales de 1876 con un golpe también de fuerza, un golpe de Estado, Porfirio Díaz, con la bandera de la no reelección. 1876 y se queda hasta el 1911, 34 años. Gómez Pedraza, Manuel Gómez Pedraza, sí, de los escoceses. Entonces viene la revolución, sufragio efectivo, no reelección, el presidente más demócrata de México en toda la historia. Por eso se le conoce como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, pues es asesinado. Es el del lema sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente el pueblo elija a sus autoridades y la no reelección. Entonces lo asesinan, triunfa la revolución, pero ya lo hemos visto varias veces. Se avanza en el terreno social, sin duda mejora la situación de los campesinos, de los obreros, del pueblo en general con la revolución, porque el porfiriato pues era un sistema político de élite, una oligarquía corrupta, y había esclavitud y tampoco había libertades. Por eso la revolución, que hubiese sido un buen gobierno, como sostienen todavía los conservadores, no hubiese habido una revolución. Se triunfa, pero no se avanza en el terreno político, democrático. Eso queda como asignatura pendiente. Se avanza en lo social, pero no en lo político. Siempre menciono lo que decía don Daniel Cosío Villegas, de que ya no estaba don Porfirio, pero se había quedado doña Porfiria. Y así, pues todo el periodo posrevolucionario domina un partido que surge en 1929, Partido Nacional Revolucionario, PNR. Ese partido se transforma en 1938 en Partido de la Revolución Mexicana y se vuelve a transformar en el 46, 1946, como se conoce hasta la fecha. Y luego hay otra transformación, pero esa no la quiero tocar, durante el gobierno de Salinas, que es lo que conocemos hasta ahora. ¿Qué había en todo este periodo posrevolucionario? Bueno, hace poco, cuando el finado López Portillo fue candidato, no hubo oficialmente un candidato opositor, fue candidato único y creo que sacó como, a ver si lo podemos confirmar, como 85-90% de los votos. Y así era, ganaban con el 75, 80, 90%. 90 no creo, pero López Portillo sí tuvo muchos votos. También Echeverría, antes, Miguel de la Madrid igual. Y ya con Salinas, ya conocen ustedes, pero ya no nos vamos a meter en eso. Entonces, luego viene lo del 2000, nada más eso, donde se piensa que ya viene la democracia, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y resultó lo mismo, o peor, la misma gata, nada más que revolcada. Y usaban, ¿cuánto? 93.5 de los votos. Entonces, esto todo para los jóvenes es historia. Entonces se simulaba de que había democracia hasta hace muy poco, porque realmente lo que había era una oligarquía que, de acuerdo a Aristóteles, es el gobierno de una minoría o el gobierno de los ricos, que no tiene nada que ver con la democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo. Demos es pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo. Eso es la democracia. Entonces era una oligarquía, porque pues era un grupo, una minoría la que dominaba, con dinero, con el control de los medios de manipulación. Fabricaban candidatos, como hacer telenovelas. El grupo Compacto, que surgió cuando Salinas toma la decisión de entregar los bienes nacionales a particulares y se forma lo que llaman grupo compacto o nueva oligarquía, y ellos mandaban en lo económico, en lo político, en todo. Se fue Salinas, incluso se peleó con Zedillo, pero se mantuvo el salinismo como política, porque continuaron las privatizaciones. Vino el 2000 y continuó la misma política económica de pillaje y de desprecio al pueblo. Entonces,
La democracia es muy importante porque si es real, es incluyente, es en beneficio de todos, no como la oligarquía que es en beneficio de una minoría. La democracia es el poder del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Y a quien le ayuda más la democracia es a la gente pobre, porque para integrantes de clase media, de clase alta, pues puede ser nada más un sistema para ver quién gobierna, qué partido, qué persona, si es hombre, si es mujer, si es joven, si es mayor, pero no altera mucho su situación. Pero para los pobres, si hay democracia, tienen garantizado sus mínimos de bienestar. Para el pobre la democracia tiene que ver con la sobrevivencia, es algo consustancial a su vida, es una forma de vida. Entonces, por eso es muy importante que haya una auténtica democracia y la gente lo sabe. Entonces, antes sí, que eso también es historia, eso está aquí y como ya no está prohibido lo pueden leer. Antes, ¿qué hacían? Repartían despensas. Nosotros padecimos eso por años. Dinero en efectivo, materiales de construcción, chivos, patos, pollos, puercos, cochinos, marranos. Así decíamos en los discursos. Se traficaba con la pobreza de la gente y solamente iban a los pueblos cuando necesitaban los votos. Y ese era el mecanismo que tenían para mantenerse en el poder. Y había actitudes ofensivas, porque después cuando la gente iba a solicitarle algo a un presidente municipal, a una autoridad, le decía, ¿a qué vienes si ya te dimos? Y los corrían. Esto es penoso, triste, pero real. Compraban contenedores en Asia de juguetes o de pelotas. Había lugares donde repartían bicicletas y en otros era cuando sacrificaban una res y dinero en efectivo. Sobre todo en los últimos días iban en las noches casa por casa y donde sabían de que la oposición tenía más presencia, compraban las credenciales. Te doy 1,000 pesos por tu credencial para que no pudieran votar. Te doy 1,000 pesos y te la devuelvo el lunes. O sea, desarmarlos, porque en una democracia el arma principal es la credencial del elector. Entonces, eso no creo que esté pasando, pero porque le tengo mucha confianza a la gente y las autoridades electorales son las encargadas de revisar todo eso. De todas maneras, se tiene que evitar, porque eso es nocivo, eso costó muchísimo. Hay una frase que dice, el que paga, el que te compra el voto, ya me voy a acordar. Es que ya ando en otras cosas yo, porque antes sí tenía yo pues muy presente todo esto, porque cada vez que íbamos a una elección a padecer de los fraudes, pero ya México además tenía una fama de ser de los países de más fraudes electorales en el mundo. En América, sin duda, de los países donde más se practicaban los fraudes electorales. El ejemplo de democracia electoral en América era Costa Rica, pero nosotros estábamos en los últimos lugares. Esperemos que eso ya sea pasado, que ya no se regrese nunca más, porque la democracia es lo mejor que hay, es el mejor sistema político. Gracias. Presidente, otra pregunta. ¿Cuál será su agenda en Puebla este 5 de mayo, si ya sería su agenda, por su visita a la conmemoración del 162 aniversario de la Batalla de Puebla? ¿Habría posibilidad, por ejemplo, de reunirse con descendientes indígenas de los batallones que habitan las comunidades indígenas, no las cabeceras, sino las comunidades indígenas de Cuetzalan, Zacapuastla, Xochapulco, Tetela, y que, déjeme comentar, ahorita le comento algunas comunidades, y que reproducen a través de la historia oral y los mismos abuelos que son hijos de los combatientes, pues cuentan estas historias? Por ejemplo, ir a Tatoscac, Zacapuastla, cuna del coronel indígena Manuel Molina. Él, como ha sido indígena, no ha sido reconocido pues por las autoridades en general, porque se ha ido, pues las autoridades han ido hasta esta administración, digamos, se le ha dado más importancia a los indígenas, y fueron ellas las que precisamente lucharon desde el plan de Ayutla, creo, hasta, o sea, para combatir a Santana, hasta que lograron
retirar a Maximiliano, al emperador, fueron ellas, las comunidades indígenas, las que lucharon, ir por ejemplo a la cuna de Dionisio Leal en una comunidad de Izcamastitlán, donde además estos indígenas, la gente que vive ahí, pues son los que han luchado por el tema de contra la mina de cielo abierto, es la gente más comprometida. Y bueno, hay comités de descendientes, aunque muchos luego se quieren pasar como descendientes, hay solo pocos que tienen, bueno, pocos comités o 2 comités que traen documentos originales, la correspondencia que han ido juntando porque son sus familiares y que han ido pues dándole, bueno, teniendo estos documentos originales, y porque además en un 90% de los que lucharon en esta región, en la Sierra Norte, fueron indígenas, o sea, porque las cabeceras pues era gente más identificada con el imperio, o sea, la gente que vivía, digamos, en las cabeceras municipales. Y pues igual ya se le dio la importancia a Juan C. Bonilla, que eran mestizos, Juan N. Méndez, pero también a Juan Francisco Lucas ya se le dio el reconocimiento, pero como era indígena de Comaltepec, no tiene como las calles, por ejemplo, de Juan C. Bonilla, pues hay un municipio en Puebla y no tiene como esa importancia. Pues finalmente son comunidades que han trabajado en pro del desarrollo social. Entonces, sí. ¿Cuál sería su agenda? Estamos en comunicación con como se les llamaba antes, los serranos. Esa era la diferenciación que había en Puebla, los del Valle y los serranos. Y en efecto, fueron los serranos los que más participaron en la batalla de Puebla y también en la defensa de Puebla en el sitio, que duró muchos días para que no tomaran Puebla los franceses. Después del 5 de mayo de 1862 hubo otro enfrentamiento, se atrincheraron en Puebla los defensores de la patria y duró muchos días, creo que 40 días el sitio, y fue una resistencia heroica. Todo esto ayudó a que el presidente Juárez, que estaba aquí, ganara tiempo preparando la resistencia en todo el país. Pero eso, lo de Puebla es importante, no solo la batalla del 5 de mayo, sino la resistencia posterior, ya cuando triunfan los franceses en Puebla, en esa segunda batalla en el sitio de Puebla. Ya entonces sí, el presidente toma la decisión de iniciar su marcha hacia el norte del país, pero ya había pasado un año. Del 5 de mayo del 62, el presidente se va como en mayo, junio del 63, sale hacia el norte, pero todo ese tiempo le ayudó mucho en la preparación de la resistencia. Y sí fueron serranos, fueron los pueblos, Zacapuastla y todos los pueblos. Nosotros tenemos un trato especial con las comunidades, con los pueblos de la Sierra de Puebla, y lo vamos a seguir haciendo. Voy a estar en el homenaje del día 5, pero como es la veda, no puedo visitar otros pueblos. O tal vez verlos ahí mismo en Puede la ciudad ser, de Puebla. sí, porque ellos participan en el desfile, siempre participan. Y voy a ir, ya le comenté al gobernador que sí voy a estar en el homenaje, en la celebración de la batalla del 5 de mayo, y voy posiblemente a visitar Puebla después de las elecciones, pero eso es lo que sí puedo comentar. Estoy de acuerdo, Méndez, Bonilla y muchos otros dirigentes, ¿sí? Y como en todo México, que hay heroínas y héroes anónimos que no son considerados, pero que fueron importantísimos para la defensa de nuestra patria. Sí, de hecho hay en el Congreso local algunas iniciativas para ir reconociendo estos héroes pues anónimos, pero a veces se quedan ahí pues en la congeladora porque se ha hecho un trabajo ya desde el 2010 y pues supongo que también ya lo van a ir tomando en cuenta porque también el Congreso local trata de hacer cosas sí, en beneficio. Y, presidente, la última pregunta de tema nacional. Ayer Mario Delgado presentó una solicitud para que el gobierno federal, como una excepción al protocolo, le otorgue seguridad a 40 candidatos locales de Guanajuato, después del asesinato de Gaitán.
pues argumentó Mario Delgado de Morena que esta solicitud la hace porque el Instituto Electoral de Guanajuato pidió seguridad para ellos al secretario de Gobernación de Guanajuato y pues no hubo como la respuesta. ¿El gobierno federal considera que sí podría hacerse cargo de los candidatos locales de Guanajuato después de lo sucedido? ¿Y qué opina de esta presunta omisión? Sí, ojalá y las autoridades locales ayuden, porque estamos hablando de una elección de miles de candidatos, es de las más grandes, si no es que la más grande en la historia del país, por el número de candidatos. Entonces, se está viendo con los gobiernos estatales para que cumplan, y donde lo soliciten los partidos, nosotros ayudaríamos, apoyaríamos. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación hacerlo, proteger a candidatos y proteger a los ciudadanos en general. Pero lo mejor sería que todas las autoridades ayudáramos en eso, de los 3 niveles de gobierno, municipios, los estados y la federación. Pero sí debemos hacerlo. ¿Qué son las que están vinculadas con el crimen organizado? Pues se busca que esté a cargo de los gobiernos estatales la decisión, en donde sí pueden ser las policías municipales, en donde tienen que ser policías estatales. Ellos saben. Lo importante es que sí se proteja a quien lo solicite, lo necesite, quien lo acepte también. Sí se puede. Sí. La vida es lo más preciado y además es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Entonces sí se puede. Y nosotros estamos ayudando y vamos a seguirlo haciendo. Donde los estados nos digan, por ejemplo, que no pueden o que no tienen los elementos, o no los soliciten los partidos o el Instituto Electoral, porque ese es el mecanismo establecido. Los partidos lo solicitan al Instituto Electoral y el Instituto Electoral nos pide a nosotros y a los estados. Entonces, por el mecanismo que está establecido, que nadie quede sin protección. Si lo deciden desde el gobierno del estado, sí, en todos lados. Ahora vamos a contestar. Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Algunos medios de comunicación han estado difundiendo la noticia de que Petróleos Mexicanos recortará hasta el 46% de exportación de crudo. Quiero saber si esto es real, presidente. ¿Cuál es su opinión? No es real. Petróleos Mexicanos tiene su plan, tiene una producción de 1.850.000 barriles aproximadamente. La mitad está dedicando de esa producción de crudo, la está dedicando a las refinerías, y la otra mitad se está exportando. Tienen una proyección de exportación como de 900.000 barriles diarios. Pero dices que se va a recortar. Sí, la exportación de crudo, la exportación. La exportación. La exportación. No. Se va a irse ajustando, ¿sí?, o recortando en la medida, ¿sí?, que tengamos toda la capacidad para refinar la materia prima, el petróleo crudo, en el país. Cuando entre a operar por completo, que ya hay plantas que están operando, ya en abril ya se empieza a producir diésel en Dos Bocas, pero mayo, junio, que ya esté a toda su capacidad, pues Dos Bocas tiene una capacidad de producción de 340.000 barriles. O sea, puede procesar 340.000 barriles. Esos se dejarían de exportar, pero son para el mercado interno. No sé si tenemos los datos sobre el plan de refinación. Para recortar como 430 y tantos mil barriles diarios de exportación. Sí, para la refinación. Para refinar. Sí. Ese plan. A ver, esto es lo que se tiene pensado, producir de gasolinas, diésel, turbocina. Aquí está. Para producir esto de combustible necesitamos alrededor de 1.850.000 barriles de crudo. Entonces, cuando estemos aquí, no se va a vender petróleo crudo, porque todo lo vamos a procesar en el país. A ver si no tienes la lámina de que la que se presentó el día 18
sobre cómo hemos ido bajando la compra de gasolina en el extranjero. Cuando llegamos solamente se vendía petróleo crudo, o la mayor parte era para la exportación y muy poco se destinaba a la refinación. Entonces el cambio que se aplicó en política petrolera es dejar de exportar crudo, materia prima, que es lo que yo he cuestionado siempre, cómo vender naranja para comprar jugo de naranja. ¿Por qué no aquí en México refinamos nuestro petróleo y le damos valor agregado y se generan empleos? Esa es la nueva política. A ver si en el informe del director de Pemex está. Pero bueno, ya Pemex, por ejemplo, cerca del 75% de sus ingresos ya no los obtiene, de todos sus ingresos, de la venta de petróleo crudo, ya los obtiene del mercado interno. O sea, esto es exactamente, sí. Esto es lo que se producía de combustible en el 18, 453,000 barriles diarios. Entonces empezamos a subirle. Aquí bajamos porque fue la crisis de los precios del petróleo y nos comprometimos a reducir 100,000 barriles. Cuando el crudo llegó a no costar, cuando no tenía valor, empezamos a subir. Aquí compramos Deer Park, fue el promedio del año pasado, miren, de 923 a 453. Y esto iba así. Si nosotros hubiésemos continuado con esta política, pues ahorita estaríamos comprando toda la gasolina fuera, toda la que consumimos. Este año el plan que tenemos es aumentar, aquí vamos a terminar, en septiembre del 24. Y lo rojo es solo lo que vamos a importar, porque ya va a estar Dos Bocas, vamos a ser autosuficientes. Entonces, toda la producción de crudo se va a refinar, ya se está refinando una gran cantidad en nuestro país, pero no es que baje la producción. ¿Por qué no pones la producción? O sea, la producción ha ido aumentando y no la hemos querido aumentar más porque estamos cuidando las reservas, porque esa es la herencia para las futuras generaciones. Aunque estén hablando de que en 20, 30 años ya no se va a necesitar el petróleo o ya no va a ser necesario ningún recurso natural que no sea renovable, que sea fósil, nosotros consideramos que todavía la transición energética va a llevar de 30 a 40 años. Entonces, esto es lo que estamos produciendo, 1.876.000 es lo que tenemos proyectado para el 24. A esto habría que agregarle, es de risa para todos aquellos que defendieron la llamada reforma energética. ¿Saben cuánto producen los particulares a los que se les entregaron 110 contratos? 40,000 barriles. Y de esos 110 contratos, solo 3 están produciendo, 107 no hay inversión. ¿Cómo engañaron de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales? Que íbamos a estar produciendo con esa reforma energética 3 millones de barriles diarios. Nada. ¿A qué se dedicaron? Obtuvieron las concesiones y se dedicaron a especular en las bolsas de valores. Y deben de reconocer que los hemos respetado, que no se han cancelado los contratos, porque afortunadamente no necesitamos de esas reservas que les entregaron a los particulares. Como no les dio tiempo de privatizarlo todo, quedó bajo el dominio de la nación el 80% del potencial petrolero, y con eso tenemos para tener la producción de petróleo, no importar petróleo crudo, porque para allá íbamos. Sí. Ponla. Sí, eso no se tenía. Claro. Esto es lo que producíamos cuando llegamos, de gasolinas, de combustible. ¿O es gasolina nada más? No, de combustible en general. Y esto es lo que comprábamos, fíjense. Por eso están enojados, porque aquí había negocio. Salinas creó Pemex Internacional, una filial, que era la que vendía y compraba petróleo y combustibles petrolíferos. Este fue el comportamiento. Entonces, hemos venido bajando, y esto es lo que esperamos dejar. Solo 77,000 barriles de 927 comprados. Todo lo demás producido en México o en la refinería que compramos, Deer Park. Presidente, ¿y su gobierno tendrá la cifra de cuánto se ha ahorrado por ya no comprar gasolina en el extranjero y cuánto se perdía? ¿También tendrán esa cifra? Mucho dinero ahorrado. Pues por eso nos alcanza, por eso
Pemex no se ha endeudado, por eso estamos fortaleciendo los activos de Pemex, que son activos de la nación. Imagínense si desde hace más de 40 años no se hace una refinería y se va a dejar una refinería nueva y se va a dejar otra, que es la de Deer Park, que se compró el 50%, y 2 plantas coquizadoras, que son como 2 refinerías. Todos esos activos, cuando lo que estaban haciendo los neoliberales era vender todo, vender las plantas o permitir que se convirtieran en chatarra, acabaron con la industria petroquímica. Fue realmente un desastre, una pesadilla la política neoliberal o de pillaje. Las privatizaciones fueron sinónimo de corrupción. Entonces, están todavía molestos. Les voy a contar algo. Se tomó una decisión hace como 4 días o 5 días, una semana, de que Birmex, la empresa que compra medicamentos y distribuye los medicamentos, la que compró este almacén gigante, que son 90,000 metros cuadrados de almacenes en Huehuetoca, y ahí se puso la megafarmacia. Primero se fueron exageradamente en contra de la megafarmacia. Yo pensé que hasta ahí iba a terminar, porque estos corruptos tenían el negocio de la compra de las medicinas. Nos ponen obstáculos, movimientos de que no había abasto de medicamentos, de manera muy triste y dolorosa. Empiezan a manejar lo del desabasto de medicamentos de los niños con cáncer, pero toda una campaña orquestada para mantener el lucrativo negocio de la venta de los medicamentos. 10 empresas vinculadas al poder político, a corruptos. Nos costó muchísimo porque no se podían comprar los medicamentos en el extranjero. Era un monopolio protegido. No se podían comprar medicamentos en China, ni en la India, ni en Francia, en ningún lado. Ellos eran los únicos. Modificamos la ley. Desde luego los opositores votaron en contra, pero en fin, ya resolvimos eso. Ahora podemos comprar todos los medicamentos en cualquier lugar, porque el problema del desabasto se resuelve porque tenemos el presupuesto, y teniendo el presupuesto, pues claro que se compran los medicamentos en cualquier lugar del mundo y no tiene por qué no haber un medicamento. Entonces ahí vamos avanzando. Por cierto, el martes próximo les vamos a informar. Van a estar aquí todos los gobernadores de cómo vamos. Sí, los que están en el programa de federalización para garantizar el derecho del pueblo a la salud pública, gratuita y de calidad. Vamos a informarles el martes. Bueno, pero ese es un gran obstáculo. Luego, ¿por qué hacen tanto escándalo con lo de la farmacia? ¿Qué les puede afectar? Si ellos mismos dicen que no funciona, ¿por qué el Universal y todos? Que la megafarmacia, bueno, fueron a hacer entrevistas allá a Huehuetoca y a ver si los anaqueles tenían medicinas o no tenían medicinas, y hablaban por teléfono a la farmacia, y reportajes y reportajes. Porque el segundo negocio de estos corruptos era la distribución. Y ahora, hace una semana, se toma el acuerdo de que se integren los servicios de salud pública para que las medicinas sean utilizadas por el seguro, por el ISSSTE, por el IMSS Bienestar. Si el ISSSTE tiene una medicina y no la tiene el seguro ordinario, que se pueda utilizar esa medicina, que hay intercambio, que se integre. Otro problema. Acompañado, voy a tener que informarles, porque esto ayuda mucho, de cómo estaban los contratos en el Estado de México, de cómo tenían privatizadas las farmacias de los hospitales públicos y quiénes eran las empresas. Lo vamos a informar aquí, porque sale el acuerdo de que todos puedan abastecerse de medicina en Birmex, y de nuevo, no sé si se dieron cuenta ustedes, se me había pasado comentarlo, igual Universal y todo, es que en toda esta tranza de salud pública, de la compra de medicina, de equipos, de la distribución, estaban metidas las empresas de comunicación o de información o de manipulación. Entonces vamos a informar más sobre esto. ¿Eso cuándo sería, presidente? El martes vamos a dar a conocer cómo vamos en el plan general, porque el compromiso es tener un sistema de salud pública como lo merecen los mexicanos, todos los mexicanos, que signifique atención médica, o sea,
que haya médicos en los alrededor de 11,000 centros de salud, que haya médicos y especialistas en cerca de 500 hospitales, que se tenga todos los equipos para poder atender a infartados, a quienes tienen problemas con diabetes, todos los equipos, que estén los hospitales, los centros de salud en muy buen estado, que se puedan hacer todos los análisis, intervenciones quirúrgicas y todo gratuito. Ese es el desafío. Entonces, estamos trabajando juntos con 23 gobiernos estatales y van a estar aquí y vamos a exponer cómo vamos, qué se va a seguir haciendo para que no falten los médicos, para que no falten los medicamentos. Eso va a ser el martes. Y luego les vamos a exponer, yo creo que una semana después, como es cada 15 días lo del informe de salud, les queremos exponer cómo vamos en el rescate del ISSSTE, porque eso también amerita un buen diagnóstico de cómo dejaron el ISSSTE, cómo saquearon el ISSSTE y cómo estamos recuperando el ISSSTE, integrando el ISSSTE, y lo de los sistemas subrogados o subcontratados en el Estado de México y qué empresas y todo. Eso es lo bueno de las matutinas, para no decir las mañaneras, y de la polémica y de la réplica, porque salen con una campaña, ¿no? Y nos dan tiempo, nos permiten replicar. Antes nada más ellos hablaban y ahora no. Entonces hay esa posibilidad de réplica. Hay una organización que está muy vinculada a nosotros, pero pues como todas las organizaciones, hay corrientes y hay unos que no nos quieren en esa organización. Y me vinieron a traer su pliego petitorio, porque estamos ayudando y vamos a seguir ayudando. Todo lo que sea justo lo tenemos que atender. Pero llegaron, y no estoy hablando de una organización de derecha, conservadora, no, estoy hablando de una organización progresista, democrática, y me ponen en un punto del pliego petitorio que yo no hable en las mañaneras sobre los temas. Sí, imagínense cómo no vamos a hablar. Tenemos que hablar de todo, porque pues la justicia no solo es el castigo a los responsables, la justicia es prevenir que no se repitan actos de corrupción o de autoritarismo. Y ahora están entendiendo, porque antes se fomentaba mucho el cinismo, porque el potentado en lo económico o en lo político, como decía don Jesús Silva Gerso, ese gran historiador, el finado Jesús Silva Gerso, que estuvo en las comisiones cuando la expropiación petrolera, decía, hablando de la lacra que significaba la corrupción, decía que se hacían millonarios, ¿no?, algunas personas en un abrir y cerrar de ojos, palabras más, palabras menos. Si lo buscas, es buena la cita. Yo debo de tener en alguno, a lo mejor aquí, pero decía, parafraseándolo, decía, se hacen inmensamente ricos en un abrir y cerrar de ojos de la noche a la mañana y ni siquiera pierden su respetabilidad. Y decía don Jesús, y ese es el peor de los males, porque era lo más normal, hasta se les aplaudía. Y ahora no. Ahora el corrupto ya no puede actuar de manera cínica, ya poco a poco se va estigmatizando al corrupto, lo opuesto a celebrarle, ¿no?, su deshonestidad. Entonces no es nada más un asunto legal, es que ya empieza a avanzarse en que dé vergüenza ser corrupto y que lo que siempre decimos, ¿no?, que se distinga a la gente por su honestidad, por su rectitud, por su trabajo, por su fraternidad, por el amor al prójimo, otros valores, no cuánto tienes, cuánto vales. Entonces, en eso hemos avanzado bastante y vamos a seguir avanzando. Muchas gracias, presidente. El último tema es, en el Senado de la República se presentó una iniciativa que busca extender la facultad de usted, del Ejecutivo, para brindar amnistía de manera directa a quienes aporten elementos comprobables que resulten útiles para esclarecer los hechos. ¿Qué opinión le merece, presidente? Yo apoyo esa iniciativa. Tiene que ver con Ayotzinapa, ¿no? En general. En general. Sí. En general. Sí, sí. Lo presentó el senador Ricardo Monreal. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es que ayuda mucho el que haya testigos protegidos o como se les llame y que puedan haber recompensas y hasta amnistía
cuando se trata de conocer sobre un asunto de interés personal, familiar y social, colectivo, porque si no es difícil de conocer la verdad sobre ciertos temas. En el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, fue una especie de pacto de silencio y hubo complicidades y de manera deliberada enmarañaron, enrarecieron todo, intervino el Poder Judicial, jueces, desde luego ministerios públicos, servidores públicos y organismos de derechos humanos, pero no solo oficiales, sino también supuestamente independientes. Hay un caso, ya lo he dicho aquí, en el que las mismas organizaciones de derechos humanos que defienden o que representan a los padres de muchachos desaparecidos ayudaron a promover amparos para que salieran de la cárcel quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, alegando de que habían sido torturados. Y sí, algunos habían sido torturados, otros no. Nada más que con esa sentencia dejaron en libertad a más de 80 involucrados. Y esa sentencia fue celebrada como un triunfo en contra de la tortura por las comisiones de derechos humanos. Entonces, sí se necesita de tener información. Yo siempre lo he planteado, que quien tiene información de crímenes cometidos, como es el caso de la desaparición de los jóvenes, y quieran ayudar, nosotros vamos a recompensarlos. En general, el caso de Luis Donaldo está pendiente, porque ahora que fue su aniversario, mejor dicho, el aniversario de su asesinato, no quise decir nada, pero no estoy de acuerdo en que se silencie el hecho de que hubo un segundo tirador, que hay una orden de aprehensión que el juez negó y que ese segundo tirador pertenecía al CISEN, a la Oficina de Espionaje del Gobierno en la época de Salinas. Y el que fue a rescatar al segundo tirador fue García Luna, que acababa de entrar al CISEN. Eso no se puede quedar sin aclarar. Es que no es un asunto nada más, con todo respeto, del hijo de Luis Donaldo, que lo respeto, lo estimo, y yo pienso que él ya no quiere que se trate este asunto, pero es algo que sí importa mucho para que no se vuelva a repetir, ¿sí?, un asesinato que hizo mucho daño al país. Nunca más. Entonces tiene que conocer la verdad. Yo les adelanto, le voy a pedir en su momento, nada más que pase la elección, le voy a pedir con todo el respeto a su autonomía y poniéndolo a su consideración, y si para ello no tiene inconveniente, que aquí el fiscal general dé a conocer toda la investigación sobre esto, porque eso es transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Además tiene que ver mucho con la justicia y todos tenemos el derecho a saber qué sucedió, porque hasta hace poco, fíjense lo que era el autoritarismo en el país, hasta en eso, cómo silenciaban todo, cómo la gente no tenía derecho a la información, no se garantizaba al mexicano el derecho a la información por el autoritarismo que prevalecía. Pero hasta hace poco que nosotros dimos a conocer de lo que se trataba, nadie sabía. Yo llegué a decir aquí, y todavía no estoy absolutamente seguro de que lo supiera Calderón. Me refiero a que García Luna, joven de 24 o 25 años, ingresó al CISEN, a este centro de espionaje del gobierno de Salinas, en 1989. Salinas entra a la presidencia por las razones que ustedes ya saben, o por los motivos, más que razón, que ustedes ya conocen, el 1 de diciembre del 88. Y en el 89 entra al CISEN García Luna, y ahí se forma, y es una época tremenda, terrible, de secuestros, de asesinatos políticos, de asesinatos de todo tipo. Ya se les olvidó, ¿verdad? Pues eso no se debe de olvidar. Perdón, sí, olvido no. Y este joven que entra al CISEN en el 89, en el 94, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía y a testigos, es el que va a Tijuana a rescatar al segundo tirador. Eso es lo que yo aquí lo
planteo, pongo en duda acerca de si cuando Calderón lo nombra secretario de Seguridad lo sabía, porque yo no lo sabía. Yo lo supe hace 6 meses y estoy seguro que la mayoría de ustedes tampoco lo sabía, y mucho menos la gente. Y no sé si lo han notado. ¿Qué sucedió? Se hace la investigación porque la Comisión de Derechos Humanos lo pide a la Fiscalía, porque creo que Aburto lo denuncia. La Comisión de Derechos Humanos le pide a la Fiscalía que investiga la Fiscalía y llega a esa conclusión y solicita la orden de aprehensión al juez, y el juez niega la orden de aprehensión. Pero no solo niega la orden de aprehensión, sino que externa al abogado de la Fiscalía de que ese era un asunto creado por mí para perjudicar a Salinas y a la gente del régimen anterior, del antiguo régimen, cuando yo no tenía nada que ver, nada que ver. Les digo, hace 6 meses me enteré. Hasta un señor que no puedo mencionar, un periodista, que ese sí está metido en los sótanos, ¿no? Es como su especialidad. Todas esas gentes caracterizadas por ser muy perversos, gente sin escrúpulos, sin ética, sin moral, sacó un artículo diciendo que estábamos preparando la persecución de Salinas. Y yo aquí, por el caso de Aburto, yo dije, ¿de dónde saca este señor? Fuentes del Palacio. Hasta dije, pues es la fuente del patio central. Pues, ¿qué creen? Que tenía razón. Me refiero en que el caso se estaba abriendo o reabriendo. Claro que yo ni tenía que ver, no sabía. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta que se dio a conocer, el juez alega el juez, no, esto es un asunto político. Nada de eso. O sea, el juez actuó de manera tendenciosa y la Fiscalía apeló y está por resolverse o se debe de resolver sobre la apelación. Pero no sé si se han dado ustedes cuenta de que pasa incluso el día 23 de marzo y prácticamente no se toca el tema. Los medios convencionales no tocan. Cuando estamos hablando del aniversario, creo que 30 aniversario del asesinato del candidato del PRI, y silencio. O sea, todavía padecemos o recibimos los polvos de aquellos lodos. ¿Hasta dónde llegó el poder mafioso? Y nos va a llevar más tiempo limpiar, seguir purificando la vida pública. Pero es muy importante porque al mismo tiempo que vamos limpiando, se va engrandeciendo aún más la grandeza, para no ser redundante, la gloria de nuestro gran país. Ahora México tiene un trato especial en el mundo. Si seguimos limpiando de corrupción, si continúa el proceso de moralización, más pronto vamos a obtener los primeros sitios como potencia en todos los órdenes. Ya en lo cultural somos una potencia, pero también en lo económico y en lo social. Lo social ya somos. Lo que hemos hecho ha sido ejemplar. México ha sido un laboratorio de cómo combatir la pobreza en el mundo en los últimos años. Y en lo económico se va avanzando, pero depende mucho de desterrar la corrupción. Ahí está la clave, desterrar la corrupción, fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Esa es la clave. Gracias, presidente. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidente, hace poco más de un año, días más, días menos, yo le hice un llamado a ver si habría que, ante los hechos en ese momento, ahora también, con lo que ha sucedido en Taxco, con los asesinatos de los candidatos, acabando este último con la candidata de Celaya por Morena, y en lo que también de aquí ha salido, pues ha habido un ambiente de crispación, un ambiente de enojo, un ambiente de polarización, se lo comenté también en ese momento. Yo le hago nuevamente este llamado o esta petición, si usted no reconvendría nuevamente hacer un llamado a la unidad, un llamado a todos los sectores, para evitar pues estos enojos, estas crispaciones e inclusive pues esta falta de tolerancia que se da en todos los ámbitos. Empezando desde aquí, donde los mismos compañeros de aquí pues a veces se insultan, se denostan, una serie de situaciones a través de las redes sociales. No se diga también afuera de este escenario
donde igualmente la intolerancia se ve por todos lados, donde la falta de valores, la falta de respeto hacia las instituciones se ha visto por todos lados, empezando por el Ejército, por las Fuerzas Armadas, donde pues, grupos delictivos han corrido a elementos del Ejército, los han perseguido, los han humillado, los han golpeado. En este sentido, presidente, para que haya una buena elección, para que haya un ambiente electoral excelente, presidente, lejos de entrar en la confrontación ante los ataques que usted ha recibido, presidente, ante lo que ha sucedido también, ¿por qué no se hace ese llamado a la cordialidad, presidente? Que se llame a todos los sectores. Finalmente, se hace siempre. Y yo no comparto el de que el ambiente en México esté ayer lo vimos en el Senado de la República, presidente. Polarizado, sí, en el Senado, en la Cámara, los periódicos, los medios, pero no el pueblo, la gente no. Algunos sectores del pueblo también se ven preocupados, presidente. No. La gente es muy respetuosa, muy respetuosa. Esto es arriba, es donde hay confrontación y hasta eso no ha pasado a mayores. Esto de que fue muy lamentable lo del asesinato de la candidata en Guanajuato. Se me pasó comentarles de cuándo, pues como fueron tantas campañas, a veces no recuerdo, pero de que en esa zona habían asesinado a un candidato en Guanajuato, cuando yo era candidato a la presidencia. Y sí, ya lo busqué y fue en mayo de hace 6 años. Mataron al candidato de Morena de Apaseo, el Grande. Como en estas fechas. ¿Por qué no pones, claro que eso no lo decíamos, pero para que no se piense de que es ahora. ¿Sabes? Lo sacó incluso hasta El País. Sí, no, pero sí, porque está bien, todos debemos de respetarnos. Y ayer hablé de aprender a limitarnos, a autolimitarnos, pero esa es una situación de cada quien. Ahora, lo de los medios les molesta mucho porque antes nada más ellos enjuiciaban, hacían campañas en contra y eran temidos y chantajeaban y así obtenían contratos y prebendas y así participaban en actos de corrupción, utilizaban los medios con ese propósito. Tengo todas las pruebas. Lo que pasa es que precisamente para no polarizar ya no puedo detallar, pero es buena también la polémica. Acabamos de hablar de una complicidad colectiva o de un silencio cómplice. Esto es normal en una sociedad democrática, el que no sepamos cómo inició García Luna. La gente no sabía y todavía les diría que el 50%, porque los procesos de comunicación llevan tiempo, son cuerpos de avance lento. Sin duda alguna. No sabía la gente qué era el CISEN. Por eso tenemos que estar informando. Y no es mala la polémica, nada más que no mienten madre. Exacto. ¿Sí? Que no se metan con familiares, que no se metan con menores, que si tienen un problema conmigo, pues que sea conmigo, ¿sí? No con mis hijos. Ahora, si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano. Aquí lo planteo, desde que llegué al gobierno. Pero ir a presentar una demanda en contra de mis hijos, que porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi, culpando del descarrilamiento del tren a mis hijos, porque el balasto que vendieron no es de buena calidad y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad, eso es de malos, de Malolandia. Ese es el conductor que dice: tú miente, y a Larraqui pon la frase porque es muy buena. Eso es lo que no se debe de hacer. Claro, entiendo. O lo otro de Castañeda, guerra sucia, pero sucia. Por eso ese llamado, presidente, usted como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, a todos los sectores, desde arriba, hacer ese llamado a que no haya esa guerra sucia. Pero ¿cómo crees tú que yo voy a convencer a Claudio X González, ¿sí? Ni papá ni hijo, de que no
eche a andar una campaña, ¿sí?, de mentiras y de calumnias en contra de nosotros. Voy a polarizar unos segundos. Una de las características del conservadurismo es que son muy hipócritas, muy hipócritas y muy corruptos. Y no voy a decir lo que decía Juárez porque eso sí está fuerte, que hay que verlo en su contexto. No lo voy a decir, pero se garantiza en México libertades. Y yo no me enojo. ¿Te imaginas lo que gozo? Díganme si no es un gozo excepcional, algo espléndido, el leer que Krause sostiene que Latinus es como el proceso de los años 70. ¿En dónde va uno a encontrar algo más satisfactorio? O sea, mi adversario diciendo eso, pero además el gurú de la intelectualidad al servicio de la corrupción. ¿Qué me puedo enojar? Es un regalo. Ponga Castañeda, ponlo. O sea, ¿cómo voy? Sería romper este círculo vicioso, presidente. Réplica contra réplica. No, pero no es réplica. No es círculo vicioso. Es nada más acabar con la simulación. Hay una novela bellísima, corta, un cuento de un danés que se llama El rey va desnudo. Y es bellísima porque el rey en sus extravagancias quería vestir pues de la manera más extravagante, manera más excepcional. Entonces fueron a buscar un sastre y le hizo un traje especial, pero era transparente el traje y era para un desfile. Entonces todos aplaudiendo a su majestad, hasta que un niño con su inocencia certera dice, el único que aparentemente se dio cuenta, el rey va desnudo. Así estamos. Estos eran los sabiondos en la época de Salinas y durante todo el periodo neoliberal. Entonces, ¿qué de malo puede haber en el que la gente se entere, sepa que hay estas diferencias? Nada. Y el que agrede, por ejemplo, el que se mete en la cuestión de las personas, lo personal, pues es porque no tiene razón, no tiene argumentos. Pero el debate es buenísimo. ¿Cómo no voy a decir aquí que engañaron al pueblo, por ejemplo, diciendo de que si aumentaban los salarios iba a haber inflación? Y todos los medios apoyando eso. Para no polarizar, para que no se vayan a enojar los que participaron en esa mentira, en ese sofisma, todo ese grupo, toda esa comparsa. No lo voy a decir. No voy a decir de que cuando Calderón declara la guerra y llama a todos los dueños de los medios y a los periodistas más famosos para pedirles que no hablen de la violencia, todos se quedan callados, exactamente lo opuesto de lo que pasa ahora. Porque se van a enojar. Esto de Colosio, se van a enojar. Que no pagaban impuestos. Y si lo digo, se van a enojar. ¿Y eso es para qué estoy aquí? No, al contrario, si estoy hablando de que el pueblo de México es de los pueblos más politizados y responsables, porque eso era lo otro. Resulta que el corrupto era el de abajo. Los de arriba, repito, ni siquiera perdían su respetabilidad. El ladrón era el que se robaba una gallina, ¿no?, un tanque de gas, una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones no perdían su respetabilidad. Hasta se les ponía de ejemplo. No en todos los casos, afortunadamente, porque nuestro pueblo es muy honesto. Y en las familias hay muchos valores. Pero sí había quienes decían, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. De ahí vienen los ladinos, de los que estudiaban en escuelas públicas y de repente empiezan a escalar de manera oportunista, arribista y a vivir a las lomas. Después de vivir en una colonia popular o de clase media, inmediatamente a mudarse a una residencia y al Ferrari y al avión y al yate. Y hay ricos de alcurnia, pero los nuevos ricos y más los corruptos, esos están muy molestos. Esos son los que dicen, ya, no hay que polarizar. No, la polarización que quieres es que tú sigas robando y que el pueblo siga en la pobreza. La polarización que tú quieres es que la gente acepte que el que nace pobre tiene que morir pobre. Eso es lo que tú quieres, que no se hable de racismo, porque tú ya tenías la idea de que tú eras superior, tú hasta te blanqueabas. Precisamente acabar con todo eso, presidente. El racismo, pero el clasismo, como usted ha dicho. Si no lo decimos, claro que se si no lo decimos, ¿sabes dónde está? Eso, soterrado. Y esta es la lucha que a lo mejor se puede ver entre los que están encumbrados y los que están abajo, ¿no?
No, pero los de que las están, descalificaciones los que que se están dan, arriba, los que están arriba, muchos de los que están arriba tienen dimensión social y actúan con austeridad. Conozco a los más ricos de México, conozco al más rico de México, al más rico de América Latina, y le podría decir que es un hombre austero. Y conozco a los que están abajo y muchos son austeros. Otros, no, pues son muy fantoches, sí, y también pues son libres, ¿no? Pero insultan con la opulencia. Entonces, no todo el que tiene es malvado, no es un asunto de ese tipo, es el que no permitamos un estilo de vida, porque cuando menos lo internalicemos, en donde lo material es lo que predomina y donde el dinero es el Dios. No, miren, estamos hablando de decencia. Parte que no hay, todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé, es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, no, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que... Irse negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición. Precisamente es esto. Es lo que hay que evitar, la guerra sucia, presidente. Ustedes saben que fue secretario de Relaciones Exteriores de Fox. O sea, ¿qué agrupamiento apoyó y sigue apoyando a Fox? ¿No son los conservadores? ¿No son los que se la dan de gente de bien, los bien nacidos, los de la moronga azul, que se dan aires, ínfulas de superioridad? Entonces, ¿cómo no va a ser importante polemizar? Es parte de la democracia, de la verdadera democracia. Deberíamos de estar contentos de estar viviendo un tiempo interesante. ¿Cómo nos tenían, pues, en la más absoluta ignorancia? Porque no sabíamos de nada o solo daban a conocer lo que les convenía. Ahora, sabemos muchas cosas y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Ya la cuestión privada, ese es otro asunto. Pero lo público, pues es transparencia. Y la transparencia es una regla de oro de la democracia. Y nada más. Bien, presidente. No ofendernos, respetarnos. Siempre he dicho que en vez de la palabra, el término, el concepto tolerancia, me gusta más el de respeto. Porque la tolerancia es como, a ver, te concedo de que me puedes decir cosas o puedes decir lo que sea. No, si no se trata de conceder nada, se trata de respetar. No, porque tengo mi conciencia tranquila, Eso es también algo muy importante, el estar bien con uno mismo, el tribunal de nuestra conciencia. Si yo permito un acto de corrupción, pues ¿cómo voy a estar tranquilo? ¿Cómo voy a denunciar a un corrupto? Pues eso es lo que hacen los conservadores, que tienen esa doble moral, ese doble discurso. Por eso, a los jóvenes, aléjense de eso, porque de lo contrario van a ser muy infelices, aunque tengan muchas cosas materiales, o van a tener felicidades efímeras. Es como lo de la droga, es escaparse, sentirse muy bien durante un tiempo y luego la infelicidad. Entonces es muy sencillo. Si eres religioso, apégate a los mandamientos, a los evangelios, a las doctrinas de las iglesias y sé consecuente con eso. Si no eres creyente, actúa de acuerdo con los valores cívicos que siempre han existido y se interrelacionan. Valores cívicos y religiosos. El cristianismo se apoyó mucho en Aristóteles y acepta de que solo siendo bueno vas a ser feliz. No, me meto en eso por lo mismo. Sí, para ser respetuoso. No me meto tampoco en eso porque yo creo que ya es de dominio público. No. No, en la casa somos respetuosos, la verdad. Y independientes y cada quien. Por un lado defendiendo los programas, por el otro anteponiendo pues
lamentable tema, ¿verdad? Porque son personas, son terceras personas. ¿Cuál es su opinión, presidente? O sea, porque es una contestación que hacen pues otro grupo, otro partido político. Pero es que lo mejor son los argumentos sobre lo que tiene que ver con lo público. Por ejemplo, ¿por qué no se habla de economía? ¿Cuál es la propuesta económica? ¿Por qué no se habla de democracia? ¿Por qué no se habla de honestidad? Siempre se ha dicho, no, yo creo que los del INE no van a pensar, porque no estoy hablando a favor de nadie. O sea, el ciudadano decide por tres razones, o es motivado por tres cosas. Primero, quién es la persona, pero eso no quiere decir que porque lo mencione yo en primer lugar sea lo más importante. Hay veces que sí, hay veces que no. Segundo, la organización que lo promueve. Y tercero, que para mí es lo más importante, el proyecto, la propuesta. ¿Por qué digo que a veces lo primero no es lo más importante? Porque engañan, no se dan cuenta de cómo en los carteles ustedes ven una candidata, con todo respeto, un candidato, con todo mi respeto, lo ven en un cartel y luego lo ven de manera directa y como que no se parecen. Sí. Entonces, lo más importante es el proyecto, la trayectoria, de dónde viene, si ha luchado por el pueblo, si sinceramente le tiene respeto y amor al pueblo. Eso, más que cualquier otra cosa. Imagínense eso de la campaña de narcopresidente, que es un exceso. Estaba yo leyendo un artículo de otra revista estadounidense y no tienes la traducción. Es una revista de Estados Unidos donde sostiene, periodista, Jesse tiene la traducción, pero es interesante. Dice que va a depender de nosotros, de los mexicanos, la elección de Estados Unidos, por el número de mexicanos que hay y además, pero que en mi caso yo estoy pidiendo casi como una extorsión a Estados Unidos, 20,000 millones de dólares. Porque si se acuerdan, aquí planteamos que el gobierno de Estados Unidos debe de ayudar a los países pobres de América Latina y del Caribe y que estoy extorsionándolos. Eso dice la revista, sacando de contexto completamente, ¿no?, lo que estamos planteando nosotros. Entonces leo eso y me río. Presidente, ya para concluir con este tema, yo nada más quiero decirle que México es uno, donde no debe de haber divisiones, no debe de haber clases, y sí es muy importante que haya una civilidad rumbo a estas elecciones que pronto se van a celebrar. Y si me permite otro tema. Sí, pero van a haber elecciones con urbanidad política, con respeto, lo más importante, con democracia, y todos deseamos, y en eso coincidimos, en que no haya agresiones, que no haya violencia. Sí, ¿sí? En otro tema, presidente, respecto al abuso que han cometido contra empleados, primero del Instituto Politécnico Nacional, donde varios de estos empleados dedicados al servicio de limpia salieron a las calles porque pues de repente les rescindieron el contrato a la empresa para donde ellos trabajaron, se les rescindió el contrato y quedaron en la calle pues miles de estos trabajadores. Ellos acusan que hay un contubernio entre autoridades y Rubén Montes de Oca, quien dio esta orden de rescindirles el contrato y dejarles en la calle. Él es titular del área de responsabilidades para favorecer a Enrique Gómez Mandujano. Ellos señalan que pues ahí hay conflicto de intereses, y mientras sucede esto, para que le dieran a esto la concesión, pues ellos ya están en la calle sin dinero, desesperanzados, y piden la intervención para que de esta manera se les ayude, mientras al interior de las unidades del Politécnico pues están desasiadas, no hay servicio de limpia y se necesita pues ya una solución al respecto. Por otro lado, presidente, también trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo denunciaron ante el ex procurador de este estado, Santiago Nieto, la problemática que enfrentan por negarse a judicializar la carpeta que se armó contra la lideresa sindical de este sindicato, la sección 20 del Sindicato de Trabajadores del Estado de Hidalgo, contra Sonia Ocampo Chapa. Ella tiene la carpeta número 13/2022-03084.
acusada de firmar convenios con empresas montadeudas a sus espaldas, en contubernio con las autoridades igualmente, quienes firmaron convenios para que estos otorgaran créditos a trabajadores con 300% de interés y descontando el 30% de su salario desde su nómina. Las financieras señaladas que trabajan con la dirigencia sindical son ETESA, Refácil, Crediempleado, FAMSA, Éxitos, Dinerito, Audaz, entre otras, presidente. ¿Qué se puede hacer para que tanto en el primer caso pues eviten consecuentemente que los directivos pues ayuden a sus cuates, a sus compadres a tener este tipo de contratos, y en el segundo caso pues igualmente ayudar a los trabajadores de salud, quienes apoyaron mucho en épocas de COVID? Gracias, presidente. Con Jesús le das la información, y en el primer caso la secretaria de Educación, Leti Ramírez, lo va a ver, lo de los trabajadores del Politécnico, y en el segundo caso con la secretaria de Gobernación, ¿sí? Y sí lo veo. Terminamos contigo. Presidente, ¿le doy una información buena? ¿Sí? No sé por qué razón, como de 15 días, 20 días, un mes para acá, ha aumentado el número de participantes en las conferencias, de quienes están escuchando o viendo. Pero la audiencia, como nunca, hace, a ver si traigo los números. Hay un fenómeno, algo está pasando, porque en los últimos tiempos, a lo mejor es por las campañas, sí, porque no sé cómo lo mide Jessy, cómo mide ella de vistas, pero gente que lo ve en vivo y gente que lo ve después del vivo. Son los dos. No, pero este dato me lo da terminando, que lo vio en vivo. Bueno, pero en las redes nuestras, en la nuestra, el promedio eran 180,000, como promedio, las mías, 180. Y antier, no sé qué tema fue, lunes y martes. Tema de Tasco y todo lo que está. Sí, por lo de la violencia y demás. Pero subió, hubo como 225,000 antier. Ayer bajó a 206 o 208, pero no estaba así. Estos intentos de bajar la conferencia en diferentes ocasiones. Sí, puede ser también lo electoral, o sea, como se va acercando la elección. Y hay también más polémica, y también estos actos lamentables, ¿no?, de violencia. No, eso no. ¿Qué tal, presidente? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz. Pues vamos con temas nacionales, pero me quedó una duda con el tema Colosio. En Vox Populi, Radio Pasillo, de los compañeros periodistas, se mencionaba que este caso, el segundo tirador, la tesis y todo eso, podría tener algo que ver con lo que pasó con José Francisco Ruiz Massieu. ¿Por qué se lo platico? No voy a entrar en detalles, seguramente es parte de la averiguación. Cuando le preguntamos a una persona muy cercana al fallecido guerrerense, es una persona que es muy melancólica, y cuando le preguntamos, evita responder. Cuando le preguntamos de la teoría del segundo tirador, no sé si también las fuentes que le tocaron o que averiguó, que le llegaron aquí a Palacio Nacional, le mencionaron que esto también podría tener que ver con el magnicidio de Ruiz Massieu. No. A mí la investigación, primero, yo no sabía que se estaba haciendo la investigación. A mí me mandó una carta a Burto, y esa misma carta la mandó parecida a la Comisión de Derechos Humanos. Sí. Y le estaban dando asesoría del Poder Judicial, de Defensoría Pública, ¿no? La Defensoría de Oficio. Sí. Y de repente, sale lo de la nota esta de pasa el tiempo, un año o más, de cuando me entero que va a llegar, que me llegue ese oficio o esa carta. Y como al año me informan de que está abierta la investigación, pero no solo que está abierta, sino que ya tienen los elementos, y ahí es donde me dicen que el que fue a buscar al segundo tirador fue García Luna. Entonces, yo lo pongo en el libro, eso, pero este libro lo cerré en diciembre, y yo me enteré como en julio, no, como en septiembre del año pasado. Entonces, todavía me acuerdo que lo iba yo a poner, y tenía yo la duda,
tenía yo la duda y mandé a reconfirmarlo y me dijeron sí. O sea, está demostrado, o sea, desde luego, por parte de la Fiscalía. Entonces, vamos a solicitar la orden de aprehensión. Sí, y entonces pasa el tiempo, yo en eso no opino. O sea, imagínense un presidente diciendo, no solicites la orden de aprehensión. ¿Cómo queda? O sí, solicita. No, me quedo callado. Haga lo que le corresponde por ley. Entonces, se solicita la orden de aprehensión, pasa el tiempo y el juez niega la orden de aprehensión. Pero antes de negar la orden de aprehensión, al Ministerio Público que va a la audiencia, dice, este es un asunto del presidente, es un asunto político. O sea, ya el juez adoctrinado. Y esto me lo mandó por escrito la Fiscalía. Lo tengo por escrito, esto que les estoy diciendo, de lo que opinó el juez, ¿sí? Sobre mi intervención supuesta, ¿sí? Sobre mi intromisión. Entonces niega la orden de aprehensión y se niega la orden de aprehensión. Viene un silencio, que es el que vuelvo a subrayar como silencio cómplice, incluso el 23 de marzo. Sí hay algunos informes y reportes y reportajes, pero no mucho. Entonces yo creo que sí conviene, porque yo no quiero irme sin que esto se aclare, porque además conviene a todos saber. Entonces vamos hasta para que no quede sospecha de la Fiscalía y que no quede sospecha acerca de que hubo un interés político, o hay un interés político, una maniobra, porque ellos estaban muy acostumbrados a eso. Acuérdense de lo del líder sindical petrolero, el de Salinas, sí, toda la política de espectacularidad que usaban, de meter a la cárcel y así hacerse famosos. Entonces nosotros no vamos a actuar así, no es muy fuerte la venganza y eso no es lo que ayuda a tener una sociedad mejor. Fíjense que Salinas hace todo eso, ¿no? Y al año, a los 2 años se va a las nubes en popularidad, y el daño que causó en todos sus sexenios. Estamos hablando de el padre de la desigualdad moderna. Acaba de salir la lista de los hombres más ricos del mundo, Forbes, ayer. Por eso les hablo de que es un mexicano. El más rico es Carlos Slim. ¿Otra vez? El más rico de América Latina. Pues ya cambiando de tema, presidente, quiero consultarle 3 cosas. La primera, de ley electoral, debate. Todo el mundo nos quejamos de los debates, del formato de los debates, que es muy acartonado. A usted le tocó vivir una época interesante en la cuestión del periodismo y también de la política. Usted asistía a debates que se llamaban Mesa Política de Monitor con Gutiérrez Vivó. Eran muy ágiles. Era un formato prácticamente toma y daca. Me acuerdo cuando estuvo como candidato a jefe de gobierno. Era un formato bastante ágil. No lo veo en la ley electoral que propuso usted el 5 de mayo en el tema de estas paquetes de reformas. Es consultarle por qué no se incluyó un formato de debate más ágil, para que la gente no se aburra, para que no esté lo que pasó ayer en el INE, que las preguntas se le dan a los 2 moderadores y de esas se van a escoger 30 y tantas o 30. ¿Por qué no hacerlo más ágil para que a la gente le interese, presidente? Pues está la iniciativa en el Congreso. Pero no está el formato del debate. Pero lo pueden plantear, todo lo que sea para mejorar la democracia, nosotros lo vemos bien. Sí tienes razón, aquí en el libro hablo de cuando el FOBAPROA, se los cuento, pero además para recordar y mandarle un abrazo así cariñosísimo a José Gutiérrez Vivó, que ya está grande, enfermo. Yo era presidente de un partido y Calderón era presidente de otro partido. Sí, eso, aquí está. Entonces nos invita Gutiérrez Vivó. El tema FOBAPROA. Y se da el debate y yo acuso, ¿no? Ustedes están ya pactando de que se apruebe el FOBAPROA con el gobierno. Así, ustedes están pactando. Entonces me contesta Calderón, Andrés Manuel, que te quede claro, nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA. Así. Entonces dice Gutiérrez Vivó, ¿ya le contestó? Digo, ya. Entonces, ¿no van a aprobar el FOBAPROA? No. Vámonos. Ya está. Ya se acabó. Así es que te gusta el debate, ¿no? A eso me refería. Que es así, por eso sí. Así es. Ágil, directo, fresco. ¿Qué cree que pasó al mes?
Lo contrario, sí, ya me acuerdo. Se unieron y votaron el fuego pro, pero ese es otro asunto. Pero digo así, ¿verdad? Sí, así directo. Así es. Sí. Directo sin así, estar con como minutos, segundos. decimos allá en mi tierra y en el sureste. Sí, ¿vas a querer o no vas a querer? Sí, Lo demás no me interesa. Exacto. ¿Sí? A ver, ¿cuál es tu postura? ¿Esta o esta otra? Y con claridad. Pues eso se puede hacer. Se enriquece la iniciativa. Digo, el ejemplo es ese, pero puede haber algunos otros. Sí, ¿no? sí. El modelo que traemos es un modelo americano, o sea, norteamericano. Pero no solo en esta iniciativa, en otras. Ayer nos hablaba la compañera sobre la protección de animales. A los animales. Entonces, también todo lo que sea para mejorar, adelante. Exacto. Lo que sí, no sé si, no, lo que yo planteo, porque no tiene que ver, que además no aplica para estas elecciones, no aplicaría. Yo lo que planteo es que es mucho el gasto en las elecciones y planteo de que debe de suspenderse a los diputados plurinominales, que tiene que haber nada más los legisladores electos de manera directa por la gente, voto libre y directo, y que no tienen que haber 500 sino 300, y lo mismo en el caso del Senado. Eso es lo que planteo. Y otras cosas, bueno, también lo voy a decir, no, que se elija a los jueces, que se elija a los magistrados, que se elija a los ministros y muchas otras cosas, pero eso para mí es esencial. No podríamos reformar el Poder Judicial si no se elige a jueces, magistrados y ministros. Sería muy difícil. No quiere decir que sea la panacea, hay otras cosas que se requieren. La parte académica, los planes de estudio, humanizar más para que los egresados de las escuelas de derecho sean incorruptibles, gentes honestas, verdaderamente partidarios de la justicia. O sea, es un asunto estructural, pero el elegir a miembros del Poder Judicial ayuda, porque ya no se sienten vinculados, relacionados, comprometidos con élites, sino es el pueblo el que los elige. Eso es una gran reforma. Es un avance. Ahora está en discusión lo de quitar la prisión preventiva. Entonces, yo no estoy de acuerdo, porque es manga ancha. Si hay corrupción en el Poder Judicial, pues van a salir todos. Pues siempre se va a alegar lo que pasa de que no estuvo bien hecha la averiguación o cosas que ni quiero repetir aquí y que por lo mismo se les da la libertad. Entonces, hace falta esa reforma del Poder Judicial. Dos temas para finalizar, presidente. El primero relacionado con Andrés Roemer. Se decía que ya estaba como extraditable. El día de ayer una persona que fue fiscal, que no voy a decir su nombre por el tema de la cuestión electoral, mencionaba que ya perdió un amparo su equipo de abogados y ya se le puede traer a México. Que nos hable de cómo va este tema de esta persona. Tiene según 11 carpetas de investigación de mujeres de las cuales abusó en muchos sentidos, y también del tema ciencia, aunque mañana ya dijo que va a venir la gente de CONACYT. Yo sí quisiera ver la forma, o si usted conoce a Julieta Fierro. Julieta Fierro es la top del tema de divulgación de la ciencia. En el 91 se hizo una campaña muy interesante cuando fue el otro eclipse que también nos tocó en México. Así como usted hace con el tema de la politización de las personas, y está bien, porque la gente no era así hace 10, 20 años, pues sí sería interesante aprovechar este acontecimiento del lunes para que una persona de ese calibre es muy autodidacta, ya está grande la señora, pero yo recuerdo una plática, se arrastra, te pone ejemplos de 1000 cosas en el tema de ciencia y en especial en el tema de eclipses. Ella domina mucho el tema. Es preguntarle o consultarle si va a haber alguna campaña para el lunes, aparte de la transmisión que haga CEPROPIE, que aquí tenemos a 2 personas que trabajan en eso, en cuanto a divulgación de la ciencia, y aprovechar este tema del eclipse para que la gente conozca más de ciencia. Se dice que en México los mexicanos leemos 3 libros, según, y de esos 3 libros nada más leemos el libro vaquero, que anteriormente existía. Pero en el los mexicanos tenemos una tradición en ciencia y en astronomía en especial que no la tienen en otros países del mundo. Todas nuestras culturas prehispánicas tenían un conocimiento de excelencia sobre la astronomía. No, sí, se sigue teniendo. El campesino sabe cuándo siembra y cuándo no, ¿sí? De acuerdo a cómo está la luna. O sea, sí hace falta, desde luego, sí, y es importantísimo, pero sí hay conocimiento. O sea,
que se ha venido heredando de generación en generación, porque nuestros pueblos prehispánicos tenían esa sabiduría. Entonces, de todas maneras, mañana nos van a explicar, y si María Elena considera que es importante, ¿no?, invitar, me refiero a la directora del CONACYT, estamos dejando a ellos, pues son los especialistas, que ellos nos digan quiénes pueden hacer esa labor que tú estás proponiendo, que es además muy importante, o sea, que aprovechemos este fenómeno para la divulgación. Mañana es una primera presentación, entonces sí lo vamos. Julieta Fierro ya colaboró con la CEP ahora para los materiales que se van a distribuir en todas las escuelas el lunes. Sí, es que sabe muchísimo de él. A lo mejor se le invita, pero que María Elena nos diga. Sí, es que yo no quiero. Sí, yo también. Y va a estar ahí también. Sí, y aquí está el artículo, ¿no? Vamos En algunos lugares sí, en Mazatlán. Ahí hay que ver mañana, a ver si vemos, ¿no? Porque tomaron ahí la decisión de que se va a cerrar el malecón. Entonces, preguntarle a... Es en la sede de la tercera región militar donde vamos a... ¿A dónde vamos a estar nosotros? Vamos a estar nosotros. Sí, pero de todas maneras, que mañana nos diga la especialista los riesgos. Todo eso se va a hablar tanto de ciencia como de la prevención. Sí, porque cómo mirar el eclipse o cómo observar. Leí de que van a cerrar el malecón desde las 4 de la mañana y no quiero que se vaya a pensar que es para que que es para que la gente no vea el eclipse. O sea, no. Estamos a favor de la ciencia y del eclipse y sobre todo de las bandas. Lo de este personaje acusado de más de 11 abusos sexuales de... Sí, perdón. Tiene 30 días para apelar. Sí, hoy, a más tardar mañana, va a emitir un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ayer explicando esto del plazo de los 30 días. Sí, pero de nuevo, hoy hablamos de eso en la mañana, ¿sí? Porque está esta extradición y está lo de Cerón. Sí. Mexicanos contra la corrupción hace una hora. ¿Pero de qué? Nuevamente Amílcar Olar está hablando de una cosa telefónica y nada. de las declaraciones que dio hace un momento. No, ya habían hablado de eso y yo creo que ya dieron hasta a conocer es una llamada telefónica, ¿no? De una explotación a una minera ahí en Oaxaca y mencionan a su hijo. No, mi hijo no tiene nada que ver con eso. Nada, absolutamente, nada. Es que pues tratan, ¿no?, de mancharnos, pero pues no hay razón. No hay elementos, no hay pruebas. Entonces, si esas son pruebas, pues lo que tienen que hacer es presentarlas con una denuncia al Ministerio Público, que se investigue, claro. Pero no existe absolutamente nada. No, es Gonzalo. A Gonzalo, sí. No, mire, Gonzalo no es por presumir, pero es como si comparáramos, a una gente decente con Loret de Mola. Es lo opuesto completamente. O sea, Gonzalo es incapaz de cometer un acto de corrupción y Loret de Mola encarna la corrupción, así. Pero de todas maneras, si tuviesen pruebas, ¿sí?, que presenten la denuncia a la fiscalía. Ya lo hizo la señora que no puedo mencionar y todo es por esta temporada. No va a suceder absolutamente nada. Me va a dar tiempo de hacer lo mismo, ya desde ahora, de contestarle al New York Times o a quien sea. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde? Nada, es lo mismo de siempre, que la calumnia cuando no mancha tizna. Si me esperan un poquito, les voy a leer algo que es muy bonito. Ponlo ahí. Bueno, este es un artículo. Es un tanque de pensamiento, digamos, de la conservadora de Estados Unidos. En donde yo
estoy planteando que el problema migratorio lo resolvemos si nos dan 20 mil millones de dólares, ¿sí? Que depende de nosotros la elección en Estados Unidos. Una exageración. Pero esta es parte de lo mismo, de la guerra sucia. Pero ¿por qué no pones mejor el poema de Rubén Darío, que es bellísimo y es también para los jóvenes? Y aquí lo tengo, nomás que me cuesta más trabajo. Es que lo mejor, ya este libro no se pudo por las prisas, es que tenga índice onomástico, que eso ayuda mucho, pero este no tiene. Y como le daría ni 10 centavos para el tema migratorio. No, pues nunca nos ha dado. Ustedes saben que cuando, yo creo que desde la primera vez que nos vimos, la primera carta, le hablé de eso, porque siempre he estado insistiendo de que, a ver, hay que atender las causas. ¿Por qué no Estados Unidos coopera como se hizo en la época del presidente Kennedy en la Alianza para el Progreso, que se destinó un apoyo a todos los países pobres de América Latina y del Caribe? Estuvo mal porque en ese entonces creo que se excluyeron a 2 países, Haití y a Cuba. Cuba estoy seguro, pero no sé qué otro país en ese entonces. Pero se destinó, así como el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, se aplicó la Alianza para el Progreso en América Latina y el Caribe. Y fue un anuncio muy importante y destinaron una buena cantidad de recursos. Entonces yo he venido planteándole a los presidentes de Estados Unidos que se ayude a los pueblos, porque la migración no se da por gusto, sino por necesidad. La gente tiene que buscarse la vida y se van con ese propósito a Estados Unidos, pero si en sus lugares de origen tuviesen oportunidades de trabajo y si hubiese bienestar, pues no salen. Nosotros lo tenemos probado eso. Entonces el planteamiento es: destinen 20 mil millones de dólares cada año a ayudar a los países de América Latina y del Caribe. Entonces se espantan y ese señor lo ve como una especie de chantaje, que nosotros le resolvemos el problema siempre y cuando nos den 20 mil millones de dólares. Ahí dicen, porque ya lo he escuchado, no solo durante el gobierno del presidente Trump, sino también con el presidente Biden, de que eso no resuelve el problema porque los gobiernos de América Latina y del Caribe son muy corruptos y es tirar el dinero. Y es como una excusa, como un pretexto para no ayudar en nada, o ayudar, por ejemplo, en cuestiones armamentistas, lo que hacían aquí con el Plan Mérida, que regalaban helicópteros artillados, armas, cuando lo que se necesita pues es atender las necesidades de la gente. Bueno, planteamos esto y lo malinterpretan, planteando que lo que estamos haciendo es chantajeándolos, y pues no es así. Y otra de las demandas que estamos haciendo es que se regularice a nuestros paisanos que llevan años allá. Y lo otro es que no haya represión, todo esto que hace el gobernador de Texas, ¿no? Sí. Pues estas personas migrantes. La mayoría de los de Texas son de países hermanos de América Latina, no hay mexicanos. Todos los del puente, sí. Sí, ahí sí estamos trabajando. Yo les dije desde el principio que había un acuerdo con las familias y se está respetando, pero se está avanzando en eso. Sí, toda la atención del consulado en Baltimore, y el embajador en Washington también está atendiendo eso. Pero yo pensaba que era lo de los 200 migrantes que fueron detenidos en Texas, la mayoría de ellos no mexicanos, no tenemos información que sean mexicanos, son hermanos centroamericanos, pero es parte de lo mismo, ¿no? ¿Se unen como Iowa también para estas? Pues es la temporada, es politiquería, básicamente. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cielo. Es precioso. Por eso hay que quitarle el nombre a la calle de Rubén Darío, donde vive Lore de Mola. Hay que rebautizarla y mi propuesta es que se llame Carlos Salinas de Gortari. Aunque no todos los que viven ahí sean corruptos como
Lore de Mola, pero en fin, ¿qué otra cosa? 30 días para, no sé, para apelar la... Sí, hoy o mañana va a hablar, va a dar a conocer la secretaria de Relaciones sobre este tema, sobre la extradición, y nos importa mucho lo de Cerón, porque lo de Cerón no ha avanzado. Se nota claramente que hay protección. Del gobierno de Israel, pues le he enviado 2 cartas a 2 ministros, a el que está actualmente y al anterior, sí, y no ha habido respuesta. Nos dijeron que en diciembre iba a haber un fallo y no ha habido. Eso es lo que quiero que hoy también plantee la secretaria de Relaciones Exteriores, porque no es posible que Israel esté protegiendo a un presunto torturador, violador de derechos humanos. Así, y ya lleva pues como un año o más que envié la primera carta y no hay respuesta. Y sí, no tenemos tratado de extradición, pero esto es un asunto fundamental que tiene que ver con derechos humanos. Y no sé por qué. Aquí lo planteo también en el libro. Por eso yo creo que lo querían prohibir, pero aquí vienen cosas de esas. Sí. Entonces sí vamos a... Hoy o mañana se pronuncia la Secretaría de Relaciones Exteriores con relación a los 2 casos, para que expliquen el primero, que está acusado de acoso sexual y de violación, sí, y en cuánto tiempo se tiene que decidir, resolver, y lo otro, las 2 cosas. Muy bien, nos vemos mañana.